En algún lugar de Europa, vive una mujer que heredó una de las mayores fortunas del planeta y decidió desaparecer. No da entrevistas, evita las cámaras y durante años pareció borrar cualquier rastro de una vida que, en teoría, debía convertirla en una de las mujeres más famosas del mundo. Su nombre es Athina Onassis. Lo extraño es que Athina no solo heredó dinero. Era la única nieta de Aristóteles Onassis, dueña de un apellido marcado por tragedias, pérdidas y muertes que parecían repetirse generación tras generación. Su madre, Cristina Onassis, murió sola dentro de una bañera cuando ella tenía apenas 3 años. Y desde entonces, muchos empezaron a preguntarse algo inquietante. ¿Terminaría Athina viviendo el mismo destino? Porque esta no es solo la historia de una heredera multimillonaria. Es la historia de alguien que nació con absolutamente todo, pero pasó gran parte de su vida intentando escapar de aquello que el dinero nunca pudo arreglar. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete, porque para entender por qué Athina Onassis decidió desaparecer, primero tenemos que volver al principio. 1. La niña que heredó una maldición. Athina Helene Onassis nació el 29 de enero de 1985 en Neuilly-sur-Seine, Francia. Desde el primer día, el mundo la observó como si fuera algo más que una niña. Era la única hija de Cristina Onassis y bisnieta del hombre que había construido una fortuna gigantesca a través del petróleo y el transporte marítimo. Técnicamente, estaba destinada a heredar cientos de millones de dólares, pero también nacía dentro de una familia marcada por pérdidas casi imposibles de ignorar. Cuando Athina tenía apenas 3 años, ocurrió algo devastador. Su madre, Cristina Onassis, murió repentinamente en Argentina con solo 37 años. De un día para otro, la niña más rica del mundo también se convirtió en una niña huérfana. Y eso lo cambiaría todo. La custodia quedó en manos de su padre, Thierry Roussel, un empresario francés cuya relación con Cristina ya había estado llena de tensiones. Pero lo que nadie imaginaba era que Athina crecería profundamente alejada del universo Onassis. Su padre tomó una decisión radical: criarla lejos de Grecia, lejos de la prensa y, sobre todo, lejos de cualquier influencia de la poderosa familia materna. Durante años casi no se hablaba del apellido Onassis dentro de casa, como si, de alguna manera, intentaran protegerla de algo mucho más oscuro que el dinero. 2. La heredera más rica del mundo. Durante gran parte de su infancia, Athina creció lejos de los reflectores. Vivía entre Suiza y otros rincones de Europa bajo una rutina sorprendentemente discreta para alguien que, en teoría, era una de las niñas más ricas del planeta. Su padre intentaba construirle una vida normal, alejada del ruido mediático que había destruido emocionalmente a Cristina. Pero había un problema imposible de ignorar. El apellido Onassis seguía generando fascinación en todo el mundo. Al cumplir la mayoría de edad, Athina comenzó a tomar control de una fortuna valuada en cientos de millones de dólares, administrada durante años por fideicomisos y asesores financieros. Muchos pensaban que finalmente aparecería una nueva figura poderosa del imperio Onassis, que retomaría la vida pública, los negocios familiares o el protagonismo social que había acompañado a su abuelo Aristóteles. Pero ocurrió exactamente lo contrario, y eso sorprendió a casi todos. Athina parecía rechazar cualquier cosa relacionada con el glamour asociado a su apellido. No daba entrevistas, evitaba eventos exclusivos y rara vez hablaba sobre su familia. Mientras otros herederos multimillonarios buscaban visibilidad, ella parecía hacer todo lo posible por convertirse en alguien imposible de encontrar. Pero lo que nadie imaginaba era que aún faltaba una decisión que terminaría alejándola todavía más de aquella vida. 3. El amor que parecía salvarla. A comienzos de los años 2000, Athina encontró algo que parecía darle estabilidad: la equitación. Los caballos se convirtieron en refugio, rutina y pasión. En ese mundo conoció al jinete brasileño Álvaro Afonso de Miranda Neto, conocido como Doda, un hombre considerablemente mayor que ella y muy reconocido dentro del circuito ecuestre internacional. La conexión fue inmediata. Muchos observaron aquella relación con preocupación. Athina todavía era muy joven y para algunos miembros del entorno Onassis existía miedo de que alguien volviera a acercarse más al apellido que a la persona. Pero ella parecía decidida. En 2005, con apenas 20 años, se casó con Doda en una ceremonia lujosa en Brasil. Por primera vez parecía posible imaginar algo diferente. Una heredera finalmente construyendo la familia estable que nunca tuvo. Y eso lo cambiaría todo.
Athena comenzó a pasar más tiempo en el mundo ecuestre, compitiendo profesionalmente y alejándose aún más del universo empresarial de los Onassis. Parecía feliz, más tranquila, más libre. Pero quienes conocen la historia de esta familia saben algo inquietante. Casi nunca las cosas permanecían estables por demasiado tiempo. 4. La traición que la hizo desaparecer. Después de más de una década juntos, empezaron a surgir rumores de crisis matrimonial. Durante años, Athena había construido gran parte de su vida alrededor de Doda, dejando atrás el apellido, el protagonismo y cualquier intento de ocupar el lugar que el mundo esperaba de ella. Pero según múltiples reportes, algo empezó a romperse lentamente. En 2016 llegaron las versiones más dolorosas. Una supuesta infidelidad de Doda con otra mujer del círculo ecuestre. La separación fue inmediata. Para Athena, aquello parecía mucho más que un divorcio. Era otro golpe devastador dentro de una historia familiar marcada por abandono, pérdidas y relaciones que terminaban rompiéndose. Muchos recordaron inevitablemente a Cristina Onassis y sus matrimonios fallidos, pero aquí ocurre algo extraño. En lugar de reaparecer públicamente o reconstruir su imagen, Athena hizo exactamente lo contrario. Desapareció todavía más. Cerró aún más su círculo, evitó entrevistas y prácticamente dejó de existir para el mundo mediático. Como si hubiera tomado una decisión silenciosa, alejarse definitivamente de cualquier cosa capaz de destruirla. 5. La mujer que eligió desaparecer. Hoy, Athena Onassis sigue siendo una de las herederas más ricas del mundo, pero también una de las más misteriosas. Vive lejos de los titulares, mantiene un perfil extremadamente bajo y rara vez aparece públicamente. No busca cámaras, no da grandes declaraciones, y parece sentirse mucho más cómoda entre caballos y competencias discretas que dentro del universo de celebridades donde nació. Lo curioso es que muchas personas todavía esperan verla regresar al centro de la escena, recuperar el legado Onassis o convertirse en una figura poderosa dentro de Europa. Pero Athena parece haber tomado otra decisión, una profundamente distinta a la de sus antepasados: sobrevivir alejándose, tal vez entendiendo algo que su madre y su abuelo nunca lograron comprender a tiempo. Porque cuando uno crece rodeado de tragedias, a veces el verdadero lujo deja de ser el dinero y se convierte en algo mucho más simple: la posibilidad de vivir en paz, lejos de todo aquello que podría volver a romperte. La historia de Athena Onassis es extraña porque rompe una fantasía muy poderosa: la idea de que heredar una fortuna significa tener una vida perfecta. Nació rodeada de privilegios, dinero y un apellido conocido en todo el planeta. Pero también heredó pérdidas, miedos y el peso silencioso de una familia marcada por tragedias que parecían repetirse generación tras generación. Y quizás ahí esté la verdadera pregunta que deja esta historia. ¿Athena realmente desapareció o simplemente aprendió a protegerse de un mundo que siempre quiso algo de ella? ¿Tú habrías renunciado a la fama y al poder para intentar vivir en paz? Suscríbete para más historias como esta, porque algunas de las vidas más impactantes son justamente las que decidieron alejarse del foco.